Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Juan capítulo 12. Vamos a leer aquí desde el verso 20 hasta el versículo 28, por favor. 12, verso 20. Dice así la palabra de Dios. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: le he glorificado y lo glorificaré otra vez. Amén. Bueno, aquí estamos en la novena enseñanza de lo que son estas palabras, yo digo, muy importantes de Cristo. Esas enseñanzas que el Señor Jesucristo mismo da un énfasis, da una importancia aquí, una importancia singular que después no se observa de esta manera. Hay otra importancia que da Jesús, por ejemplo, cuando Él dice al final de sus enseñanzas: el que tenga oído, oiga. Sin embargo, aquí da el Señor Jesucristo una mayor importancia aún cuando Él dice: de cierto os digo. Y escribe Juan, repitiendo las palabras de Cristo, diciendo: amén, amén. Así sea o así es. Es como una afirmación, es una confirmación, y muy importante en el idioma hebreo, en el idioma arameo, en el idioma griego y en castellano también. Siempre es la misma palabra. Nosotros decimos amén, ¿no? Con acén. Pero ¿qué quiere decir eso de que Jesús lo diga al comienzo, queridos? Y que lo diga dos veces. Y no todo el tiempo, no era su costumbre de hablar así, sino hemos observado ya en las anteriores 8 enseñanzas, realmente cada vez que Jesús dice esto, amén, amén, en nuestra Biblia dice: de cierto os digo. Otras traducciones dicen: de verdad os digo. Realmente haciendo un énfasis: escúchenme, como cuando nosotros queremos hablar, ¿no? Óigame. Estamos observando qué son estas enseñanzas y realmente hemos reconocido, estudiando y observando y leyendo, aquí predicando. Entonces nos hemos dado cuenta, realmente son enseñanzas claves para nuestras vidas como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo. En este contexto, en ese sentir, con esa autoridad que habla aquí el Señor Jesucristo, vamos a observar la siguiente enseñanza que el Señor Jesucristo aquí nos da. Ya lo hemos leído y realmente aquí ocurre eso de cierto digo, ¿no? Entonces vamos a observar eso. Pero antes, nuevamente, queremos un poquito entrar en el contexto. ¿Se recuerdan de la semana anterior que hemos hablado de Juan capítulo 10? También una enseñanza donde Jesús dice: Él es el pastor verdadero. De cierto, Él es la puerta y Él es el buen pastor. Él es la única y verdadera puerta y Él es el único y verdadero buen pastor. Todos los demás que han venido antes de Él, ¿qué dijo Jesús? Eran ladrones y salteadores, que solamente vinieron para fastidiar al pueblo de Dios, solamente vinieron para robar al pueblo de Dios, solamente vinieron para asaltar a las ovejas. Eso lo pueden leer ustedes
en Juan capítulo 10, no vamos a volver ahí otra vez, pero ahí el Señor Jesucristo también dijo, tan importante, ¿no? De cierto os digo, yo soy la puerta a las ovejas. Él es el buen pastor. Es una enseñanza muy importante, por cierto. Ahora, ocurre algo muy interesante, si se recuerdan ustedes, el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para buscar este redil, pero también tengo en otro redil otras ovejas que también debo buscarlos. ¿Se recuerdan? Y justamente así comienza la siguiente enseñanza, pero antes vamos a observar aquí, cuando termina el capítulo 10 de Juan, otra vez quedaron muy mal los judíos, los fariseos, los sacerdotes, los escribas, toda la clase alta, aristocrática, religiosa, quedaron muy mal con Jesús. Cuando Él dijo, ustedes son ladrones, ustedes son salteadores, yo soy el buen pastor y yo soy la puerta. El que no entra por mí no puede entrar. No hay vida sin Cristo. Amén. Quedaron realmente muy mal al final del capítulo 10. Nuevamente querían prenderlo, querían matarlo, de nuevo, otra vez se escapa. En el capítulo 11 nos habla la palabra del Señor acerca de Lázaro, donde se enferma Lázaro. Nos damos cuenta leyendo la palabra de Dios que era un amigo muy íntimo por parte de Jesús, ¿no? Tenían una hermosa amistad. Jesús tenía sus discípulos, pero aparte tenía importantes amistades, amigos, que era Lázaro y sus hermanas, Marta y María, y le buscan y le dan aviso a Jesús, hoy tu amigo Lázaro está enfermo. Luego muere Lázaro, Jesús ni le hace ni cosquilla, ¿qué me importa? Pareciera, ¿no? Como que, ¿qué me importa que esté enfermo, no? Que vea él, digamos, ¿no? Oren ustedes, digamos, ¿no? No, sino que hay un propósito en esto, ¿no? Pero Jesús no va cuando está enfermo, interesante, ¿no? Como si ustedes, digamos, me llaman al pastor, estoy enfermo, por favor, puede venir, o podemos orar. Y yo digo, no, ¿para qué voy a orar? Ora tú, pues. No, así como un poco feo, ¿no? Aquí las hermanas de Lázaro realmente parece como que quedaron un poquito con un sabor amargo. Pero es su amigo, ¿cómo no va a venir? ¿Me explico? Pero es su amigo. Muere Lázaro y realmente un poquito como nosotros, a veces un poco molesto. Señor, ya no vengas, ya murió. ¿Y saben lo que dice Jesús? Ahora voy. Claro, para el entierro nomás aparece, ¿no? Pero obviamente sabemos, no fue para su entierro. Bueno, ya había sido enterrado. ¿Cuántos días ya estaba muerto? ¿Se recuerdan? 4 días. Pero Lázaro, 4 días muerto. ¿Y qué dice? Ya estaba desde afuera, ya se olía, ¿no? Estaba olor a muerte. Olor a muerte. ¿Para qué has venido? O sea, ya no vengas, Señor, ¿no? Dijeron, pero ahora voy, ¿no? Y yo voy para que la gloria de Dios se manifieste. Amén. Tienen una conversación con las hermanas acerca de la resurrección, etcétera, etcétera. Y luego Jesús va a la tumba de Lázaro y ¿qué le dice? Gracias, Padre, porque siempre tú me escuchas. Y solamente dice, Lázaro, ven fuera o sal fuera. Entonces salió ahí medio con todos sus vendajes, ¿no? Ahí saltando, ¿no? Ahí había resucitado. Lo impresionante es que muchas personas conocían la familia de Lázaro con sus 2 hermanas. Era un pequeño pueblo, entonces no era muy difícil. No es como que, ¿quién será Lázaro aquí en Cochabamba? Digamos, ¿no? Conozco muchos Lázaro. Bueno, hoy día no es un nombre usado, ¿no? Pero por decir, digamos, Juan, ¿no? Digamos, algún Juan. Oye, ¿conoces este Juan de Cochabamba? Conozco mucho Juan de Cochabamba, ¿no? O sea, ¿a cuál Juan te refieres? ¿Dónde, no? ¿En qué zona, no? Entonces, pero aquí realmente era conocida la familia en el pequeño pueblo de Betania. Está cerca de Belén. Belén es un poquito más al sur todavía, 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Betania es más cerca, es a 3 kilómetros al sureste, un poquito ahí a este lado, para ustedes en este lado de Jerusalén y aquí en este lado, ¿no? De la ciudad de Jerusalén. Entonces, todo el mundo sabía que Lázaro había muerto. Todo el mundo observó cómo lloraron las hermanas, ¿no? Y lo han enterrado ahí en esa tumba, le han puesto ahí la piedra, ¿no? Etcétera, etcétera. Y 4 días ya pasado, estaba muerto ahí adentro, ¿no? Y además sabían que se había enfermado, ¿no? Entonces, enfermó y murió. Y Jesús va y le resucita. Entonces, hasta los fariseos y los sacerdotes se enteraron de esto.
empezó a creer mucha gente en Jerusalén, porque se empezó a hablar, había resucitado a un muerto, etcétera, etcétera. Jesús no lo hizo constantemente tampoco. Sanó a muchos enfermos, pero no ha resucitado constantemente a muertos, ¿verdad? Entonces mucha gente cree en Jesucristo por el milagro que Lázaro fue resucitado. Los fariseos y los sacerdotes, cada vez con más intensidad, buscan a matar a Cristo. Con cada vez más enojo, con más intensidad, ¿no? Incluso dieron la orden, si alguien le ve a Jesús, tiene que avisarnos. Y si no avisan, va a ser expulsado también de la sinagoga, etcétera, etcétera, etcétera. En el capítulo 12, donde estamos nosotros, está Jesús en Betania justamente, en la casa de Lázaro. Están en una cena con María y con Marta, y ahí Jesucristo es ungido por María con el perfume carísimo, ¿se recuerdan? ¿No? Conocemos la historia, ¿no? Donde fue María y ungió sus pies de Jesús, los secó con su cabello, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso ocurrió anteriormente con otra mujer, pero no vamos a entrar en esos puntos ahora. Pero lo importante es aquí ahorita, es la última semana. Es decir, en una semana, a partir de aquí, de que Jesús es ungido en Betania por la hermana de Lázaro y de Marta, en una semana es crucificado Cristo. Estamos días antes, aquí dice 6 días antes de la fiesta de la Pascua. Y es la última Pascua. Si leemos atentamente el Evangelio de Juan, ocurren 3 Pascuas. Y aquí es la última fiesta de la Pascua. Luego Jesús al día siguiente va a Jerusalén, tiene su famosa entrada triunfal hacia Jerusalén, entra allí, otra vez enseña ahí y dice algo muy interesante. Ustedes tal vez se recuerdan una palabra profética del profeta Isaías, de que él tenía que entrar de esta manera. Vayamos aquí a Juan capítulo 12, donde dice: el siguiente día, grandes multitudes, versículo 12, que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Dile que está a tu lado, Rey de Israel. Y dice: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Pero luego también dice algo muy interesante. Eso fue dicho para decir que se acordaron de esas cosas luego, ¿no? De que el profeta había dicho esas cosas. Pero lo importante aquí es lo siguiente: ¿por qué no creían los religiosos y los fariseos en Cristo? El profeta Isaías dice claramente también: para que solamente los que realmente tienen este corazón crean en Él y sean sanados y sean salvos. Y los que tienen ese duro corazón escuchan también, pero más bien se endurecen más aún todavía, ¿no? Entonces, eso es aquí el contexto, la entrada triunfal, donde los discípulos mismos no entendieron por qué vino así sobre un asno, por qué la gente y todo eso. Eso entendieron recién posteriormente. Escúchame algo muy importante. Cuando tú lees los evangelios, necesitas comprender. Esos evangelios fueron escritos por los apóstoles, por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, muchas décadas después de lo acontecido. Entonces, después de mucho tiempo, empezaron a entender aún mejor cuando volvieron a leer la palabra de Dios, es decir, la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. Empezaron a observar por el Espíritu Santo: aquí estaba hablando de Jesús, aquí dijo así, de esta manera, de esta forma. Entonces, por eso dice aquí, en el versículo 12, donde dice, en el verso 16 mejor, donde dice: estas cosas no las entendieron en el mismo momento que Jesús entró al templo. Los discípulos no entendieron lo que estaba pasando. Y muchas cosas no entendieron cuando estaba ocurriendo. Y eso nos pasa a nosotros también. Hay momentos en nuestra vida cristiana no entendemos, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Y recién después, cuando damos tiempo, como dice algunas personas, ¿no? Damos tiempo al tiempo, ¿no? Y Dios empieza a manifestarse en nuestras vidas. Dios realmente nos empieza a explicar. Recién empezamos a entender lo que estaba pasando, lo que Dios estaba haciendo. ¿Me estoy explicando? ¿No? Entonces, dile a que está a tu lado: no te desesperas cuando hay dificultades, ¿no? O hay cosas que no entendemos.
Dale tiempo a tiempo y vas a entender. Aquí los discípulos no entendieron. Y muchas cosas no entendieron. Recién después entendieron. Y de ahí escribieron los apóstoles sus evangelios, ya explicando y que así, que asá, que el profeta decía, ¿no? Como confirmación de lo que estaba pasando hace algunos años atrás. Bien, es interesante. Estamos en la fiesta, a punto de entrar a la fiesta. Vayamos a Mateo 26:5, es el mismo momento, unos días antes de la fiesta de la Pascua, es decir, unos días antes de la muerte de Cristo. Y aquí dice algo muy interesante en ese contexto temporal donde dice, pero decían los fariseos y los judíos, no durante la fiesta para que no salga alboroto en el pueblo. Aquí está hablando de dar muerte a Cristo. Y unos días antes de la fiesta renunciaron de matarlo. Es interesante. Durante los 3 años y medio que Jesús está predicando, constantemente buscaron matarlo y no pudieron. Ahora llega el momento donde Jesús tiene que morir y desistan, renuncian de matarlo a Cristo. Eso es interesante, observarlo. Y ahí vamos a entender lo que quiere decir eso cuando aquí el apóstol Juan escribe lo siguiente. Ellos renuncian de dar la muerte durante la fiesta. Tienen que entender, en la fiesta de Pascua es una de las más importantes fiestas en la religión judía. Entonces llegaron, oye, escúchame, la ciudad de Jerusalén se llenó. ¿Me estoy explicando? La ciudad de Jerusalén se llenó de gente. Todo Israel venía a Jerusalén. Todo Israel, todo judío, es una de las fiestas importantes donde tenían que viajar al templo y se llenó la ciudad. Por eso los fariseos decían, no en este tiempo no lo mataremos. Eso va a ser un escándalo, de repente, recuérdense que estaban bajo la autoridad del Imperio Romano, no podían hacer lo que querían, ¿no? Entonces desistieron y renunciaron de matar a Cristo en este momento. Volvamos al versículo 20 de Juan 12. Les explico todo eso para que podamos ir entendiendo la importancia de lo que está ocurriendo y la importancia de lo que Jesús está ahora por decir. Y dice el verso 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Ahora escucha, no solamente judíos israelitas subieron a la fiesta a Jerusalén, sino muchos extranjeros también. Muchos griegos, dice acá. Y venían algunos griegos para adorar en la fiesta, pero ellos venían con otro propósito más. Algo muy interesante ocurre acá. Estos pues se acercaron a Felipe, ¿se recuerdan de Felipe, ¿no? Uno de los primeros discípulos de Cristo, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, mira cómo se acercan a Felipe, el discípulo de Cristo, ¿no? Le dicen con educación y con respeto, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y Felipe fue y buscó a Andrés y los dos juntos, Andrés, el hermano de Pedro, fueron los dos juntos a avisar a Jesús de que le están buscando unos extranjeros, unos griegos. ¿Qué tiene que ver, no? Y realmente es interesante. ¿Por qué escribe Juan eso? Tiene una importancia particular. Recuérdense, en algún momento hemos hablado, justamente pasó Navidad, ¿no es cierto? ¿Y se recuerdan quiénes eran los primeros adoradores de Cristo? Interesante, ¿no? ¿Se recuerdan quiénes eran? Extranjeros, gentiles, gente de las naciones. Y aquí Cristo, o sea, al comenzar sus días en la tierra, vinieron unos del oriente a adorar a Cristo, a buscar a Cristo y a adorarlo. Ahora termina la existencia de Cristo en la tierra y otra vez vienen extranjeros, en este caso griegos, a buscar a Jesús. Como que dando señal aquí la palabra de Dios que Cristo no vino solo para los judíos. La semana anterior hemos observado eso también, que Jesús decía, yo tengo otro redil también, que debo buscarlos también, ¿no? Entonces todo su ministerio, todo su servicio, todo lo que Él ha enseñado, su muerte en la cruz, la resurrección y el discipulado, no es solo para Israel, sino es también para todas las naciones. Jesús vino con este propósito, como lo que era la bendición de Abraham. Se recuerda la bendición de Abraham, donde Dios había dicho, tú serás
bendición para ¿quiénes? ¿Solo para un pueblo? Para todas las familias de la tierra, para todas las naciones. Entonces eso necesitamos observar, que Jesús nunca se olvidó de las naciones. De hecho, Jesús fue a predicar ya en esta época a varios gentiles, ¿no? Hay un soldado romano que le sanó a su compañero, etcétera, etcétera. Hay muchos acontecimientos con extranjeros que no eran judíos. De hecho, Jesús también fue a predicar a Sidón y a Tiro, que eran ciudades ya no israelitas en esta época, ¿no? Entonces, es muy interesante, pero más interesante es cuando vemos lo que responde Jesús. A eso quiero llegar. Y en eso está enmarcado lo que Él dice: de cierto os digo. ¿Qué responde Jesús cuando Él escucha que unos griegos le están buscando? ¿Se recuerdan de la mujer extranjera también que vino, que por favor, puedes sanar a mi hija, está enferma? ¿Se recuerdan lo que Jesús responde? En pocas palabras vulgares, que me importa que esté enferma, ¿no? Bueno, exactamente dijo, recuérdense, yo no he venido para las naciones, yo he venido para Israel, ¿no? Y no es justo dar la comida a los perros. Bueno, no dijo perros, ¿no? Como insulto, ¿no? Sino los perritos, dijo, ¿no? O sea, como un sentido cariñoso, ¿no? Entonces, no es justo. ¿Y la mujer qué responde? Pero los perritos comen de las migajas que caen de la mesa. ¡Qué gran fe!, dijo Jesús. De hecho, muchas veces observó cuál fe alabó Jesús en su época. La fe de los extranjeros. Interesante. ¿Se acuerdan? ¡Cuán gran fe! No he visto esta fe de este soldado romano, por ejemplo, tan grande fe en todo Israel. Lo mismo de esta mujer extranjera. No he visto esta fe en todo Israel. Y vienen unos griegos a buscar a Jesús. No podemos esperar nosotros que diga: ¿y qué me importa que vengan unos griegos? ¿Qué tengo que ver yo con los griegos? No, yo he venido para Israel. Pero mira lo que responde Jesús cuando vienen unos griegos a buscar. Y dice en el versículo 23, Jesús les respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Dile al que está a tu lado: ha llegado la hora. Vienen los griegos, le buscan a Jesús, y Jesús responde: no, ¿y qué me importa? Pero que vayan a adorar, o ¿qué quieren? No, sino Jesús dice algo profético: ha llegado la hora. Vayamos a lo siguiente, quiero que vayamos por favor al mismo libro de Juan, capítulo 7, verso 30. Necesitamos entender nosotros lo siguiente: la muerte de Cristo no fue algo accidental, algo pasó, ¿no? Ni modo, ¿no? Sino ha sido algo claramente preparado. Y es interesante que justo los que tienen que matar a Cristo desistieron y renunciaron de darle muerte. Pero justo ahora tenía que morir Jesús en la Pascua. Y mira lo que dice. Como que realmente no tiene nada humano aquí de que Cristo murió al final. Claro que, porque siempre se ha acusado, ¿no? En la antigüedad, en la Edad Media, etcétera, etcétera. Los judíos han matado a nuestro Salvador. ¿Han escuchado? Los nazis, ¿no? Ellos así justificaron: es que ellos han matado a nuestro Salvador, ¿no? Etcétera, etcétera. Que Salvador, no Salvador los nazis, ¿no? Sino recién cuando se arrepienten dejan de ser nazis, ¿sí o no? Entonces, mira lo que dice aquí Jesús. Procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? ¿Por qué dice Juan? Porque aún no había llegado su hora. No era el momento. Aquí era la primera Pascua. 8:20. Esas palabras Jesús habló en el lugar de las ofrendas, en el templo. Enseñando en el templo, y nadie le prendió. Querían matarlo, pero nadie le prendió. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Segunda Pascua. No había llegado su hora todavía. No era el momento. Estamos en la tercera Pascua. ¿Y qué responde Jesús cuando unos extranjeros y griegos le buscan? ¿Qué responde Jesús? Ha llegado la hora que el Hijo de Dios sea glorificado. Ahora, la religión judía todo el tiempo creía en un Mesías glorificado, ¿sí o no? De que el Mesías, cuando viene el Mesías, va a ser una gloria, nos va a liberar y va a matar a nuestros enemigos. Y realmente la gente que decían Jesús es el Mesías
posiblemente Él sea el Cristo, todo el mundo estaba como a la expectativa, wow, cualquier rato ya los va a expulsar, cualquier rato ya los va a botar a los romanos, estos los va a matar, y aquí Israel va a ser nuevamente la nación más importante y la nación más poderosa, y todos los extranjeros y los gentiles van a venir más bien a servirnos, van a ser nuestros esclavos. Eso creen hasta el día de hoy. Esperan al Mesías solamente ¿para qué? Para que Él destruya a todos sus enemigos y que los gentiles, es decir nosotros, las naciones, servimos a los israelitas. Eso lo creen hasta el día de hoy. Entonces, aquí realmente ellos esperaban eso. Mucha gente creía en Cristo, estaban en la expectativa, incluso esperaban ahora en esta fiesta de la Pascua, donde todo el mundo está aquí, ahora se va a manifestar. Y Jesús acaba de decir, incluso llegan los griegos y les dice, ha llegado la hora para el Hijo del Hombre ser glorificado. Nosotros, ¿qué diríamos nosotros? ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Que por fin! ¿Me está explicando? ¡Qué gloria! ¡Qué tremendo! Ahora Jesús dice que va a ser glorificado. Ahora llegó el momento de la restauración de todas las cosas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Cuál es su gloria? ¿Cuál es su gloria? Dile a que está a tu lado, ¿cuál es la gloria de Cristo? Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué pensamos nosotros generalmente cuando dice Jesús de esas palabras que tiene que ser glorificado? Bueno, que se va a parar en los cielos con luz. Y yo me imagino un poquito así como fantásticamente, ¿no? Así, wow, y ahora Jesús va a establecer justicia y su reino y todo eso. Pero en vez de esto, ¿qué dice Jesús? Ustedes ya se dan cuenta que hay un cambio en lo que es el entendimiento de la gloria, de que el hombre, lo que piensa el hombre, de lo bueno y de lo glorioso, y de lo que Cristo estableció y entendió lo que es la verdadera gloria. ¿Qué dice Jesús? Y ahí vienen esas palabras importantes. Y ojo, estamos frente a la muerte de Cristo. Estamos a punto de observar y de leer y de observar acá que Cristo en unos días va a ser muerto. Una de las obras más importantes que Cristo hizo por nosotros, ¿sí o no? En eso está basado todo el Evangelio, que Cristo murió por nosotros, ¿sí o no? Y ahora llega el momento y lanza esta enseñanza diciendo, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Y qué dice? Una enseñanza muy importante. Dile a que está a tu lado, una enseñanza muy importante. Dice, de cierto os digo. Ahora viene algo muy importante, introduce aquí Jesús. Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Eso es el anuncio, el último anuncio de la muerte de Cristo en el Evangelio de Juan. En los otros evangelios también había anunciado muchas veces su muerte, un poco más directamente. Aquí lo dice así, porque entendía la gente. Si el grano, mejor dicho, no cae en tierra y ahí este grano se rompe y se destruye este grano y muere el grano, no puede crecer, no puede llevar fruto, no puede pasar nada. En otras palabras, si yo no muero, esa es mi gloria, en otras palabras, de que yo muera. Cuando yo sea destruido, recién mi existencia, mi vida, mi sacrificio va a llevar mucho fruto. Amén. Necesitamos entender muchas veces el reino de Dios funciona de otra forma que nosotros entendemos. La gente hoy día busca el bienestar, solamente busca pasarlo bien, pasarlo bonito, que Dios me ayude, que Dios me enriquezca, que Dios me dé trabajo. La gente solamente buscamos nosotros solamente para eso a Jesús, para eso buscamos a Cristo y no entendemos el reino de Dios. Y cuando la gente escuchaba que Él es el Mesías, ¿qué esperaban? Que ahora va a destruir a todos los romanos, a todos los extranjeros, ahora todos los demás van a ser nuestros esclavos, ahora va a empezar una época gloriosa. Y Jesús dice, ha llegado la hora para que yo sea glorificado. ¿Y de qué habla? De su muerte. Al comienzo Jesús decía también, felices, bendecidos los que lloran. ¿Qué? Felices, bendecidos cuando os persigan por mi nombre. ¿Qué? Eso no es bonito. Escúchame bien, el Evangelio de Cristo, lo que llamamos nosotros la buena noticia, que así también se llama, ¿verdad? Una buena noticia. Pero no es una buena noticia, no es un evangelio, no es una buena noticia a nuestra medida.
de lo que nosotros pensamos, lo que estamos acostumbrados. Y así se predica hoy día el Evangelio como si fuera algo sumamente bonito. Es lo mejor que puede pasar en nuestras vidas. Pero no pasa en primer lugar por algo bonito. ¿Sabes por lo que pasa en primer lugar el Evangelio? Y para que una persona pueda ser salva, que la persona tome su cruz, que la persona se olvida de su propia vida, que la persona se niega a sí misma. Así se entra al Evangelio, ¿o no? O ya no tomamos en cuenta esas palabras de Cristo. Claro, ya no encaja en nuestro concepto. En nuestro concepto de Evangelio no encaja esas palabras, como que, no sé qué será eso. Pero Jesús dice claramente, tiene que nacer de nuevo. Pero antes de nacer de nuevo, ¿qué tiene que pasar? Morir primero. La hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y dice, de cierto os digo, en verdad os digo, amén, amén os digo. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, dile a tu lado, tiene que morir. Y muere, queda solo. Justamente tú y yo somos fruto de la muerte de Cristo. De que Cristo murió como grano de trigo en la tierra, murió. Y nosotros somos fruto de su muerte. Y podemos decir, qué bueno, sí, pero Cristo murió por nosotros. Pero ahora, ojo, no termina la enseñanza. Dile a tu lado, no terminó aquí Jesús. No dijo aquí, bueno muchachos, ¿han entendido? Ya, muy bien, bueno, vámonos. No termina acá. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Está hablando Cristo de su propia muerte. Pero ahora escúchame, no solamente Cristo tiene que morir. ¿Saben quién más tiene que morir? Tú y yo. Es decir, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto, nosotros siempre pensamos, bueno, eso es para Cristo. Es cierto. Pero escúchame, esta ilustración es cierto también para ti. Si tú no mueres, si tú no caes, por decirlo así, el trigo no cae en tierra, si tú no mueres, no vas a poder llevar fruto en tu vida para Cristo. No puedes crecer espiritualmente, no puedes avanzar en tu vida cristiana. Ay, pastor, pero ¿de dónde saca? De lo que está hablando Jesús, introduciendo, diciendo, de cierto os digo. ¿Y qué sigue Jesús diciendo? Verso 25. 25 es después de 24, ¿verdad? ¿Sí? O sea, ¿tiene que ver con esto acá? O es, no, es que es otra cosa. ¿Y cuál cosa sería? ¿Me explico? ¿Es lo mismo acá? Escúchame. Jesús está hablando, por cierto, de su muerte en la cruz por ti y por mí. Pero Jesús también, siempre, y ahora vamos a observar, siempre cuando Jesús anuncia su muerte, anuncia tu muerte también. Jesús acaba de hablar de su muerte. ¿Y qué habla acerca de nosotros? El que ama su vida, ¿qué pasará? La perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Jesús no solamente está hablando de su muerte, está hablando también de mi muerte. Está hablando de la muerte del que cree en Él. Está hablando de la muerte que quiere seguir a Cristo. Está hablando de la muerte del que quiere vivir con Cristo y busca la vida eterna y quiere estar con Dios y ama a Dios. Y Jesús dice, yo tengo que morir, yo voy a dar mi vida por ti, pero tú también tienes que morir. Eso está diciendo Jesús a los que creen en Él. Amén. El que ama su vida, la perderá. Si tú amas tu vida, si la persona ama su vida y quiere vivir su vida y busca sus ideas y su propósito, quiere hacer su voluntad y mi vida, ¿qué anuncia Jesús? La va a perder. Vivirá su vida en este planeta, sus 80 años, 90 años o sus 100 años a lo mucho, digamos, ¿no? Algunos ya hasta un poco más, pero luego la va a perder la vida. Pero el que aborrece, aquí dice, el que aborrece su vida. Aquí no habla Jesús de odiar. Jesús no está diciendo que nos odiemos, sino aborrecer aquí significa tomar en menos, no da demasiada importancia. ¿Cuántas veces nosotros damos demasiada importancia a nosotros, sí o no? Así me ha dicho, así me ha mirado, no me ha saludado, no me toman en cuenta que el uno, bla, bla, bla. Nos tomamos demasiada importancia, sí o no. ¿Y qué dice Jesús? El que no renuncia a su vida en este mundo, el que no lo toma en menos, el que busca su vida y quiere vivir su vida, el que ama su vida y cuida su vida en este mundo, la va a perder. Pero la persona que renuncia a su vida, la persona que no ama su vida, sino más bien quiere amar la vida de Cristo en él, amén, ¿qué va a pasar? El que aborrece su vida en este mundo,
para vida eterna la guardará. Es algo directamente hacia nosotros, a los que creemos en Cristo. ¿Me explico? No solamente Jesús anunció su muerte, sino anunció al mismo tiempo, en el mismo momento, en el mismo contexto, en el mismo instante, al anunciar su propia muerte, anuncia también mi muerte, la muerte de los que siguen a Cristo y aman a Cristo. Amén. Y para que ustedes no se queden ahí como que, ¿dónde dice esas cosas? Bien, vayamos pues a Mateo 16. Escúchame, no podemos anunciar y predicar el Evangelio, que es por cierto la muerte de Cristo, pero si solo hablamos de la muerte de Cristo, estamos hablando solamente la mitad de la verdad. ¿Me estoy explicando? Si solamente anunciamos la muerte de Cristo por nosotros, eso no es el Evangelio completo. El Evangelio completo, ¿saben qué es el Evangelio completo? Anunciar la muerte de Cristo, pero también creer y tomar en cuenta mi muerte también. No se trata solamente que Cristo murió por mí. Escúchame, yo también debo morir por Él. No sé si me estoy explicando. Obviamente yo no voy a ser crucificado, tú no vas a ser crucificado, pero en nuestra vida, en este mundo, a nuestros deseos, a lo que queremos nosotros, a mi voluntad, de que yo reino en mi vida, yo mando en mi vida, de eso tenemos que morir. Por eso Jesús dice, nacer de nuevo. Amén. Mira lo que dice Mateo 16. Vayamos al verso 21, no vamos a leer todo, pero para que se den cuenta. Mateo 16 es nuevamente un anuncio, aquí abajo dice, de la muerte de Él y también de la resurrección de Él, donde Él anuncia su muerte, donde dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar, ¿no? etcétera, etcétera, y de los principales, de ser muerto y resucitar el tercer día. Y eso explica a Jesús. A ver, observaremos el siguiente versículo 22, donde Él dice, no, entonces Pedro ahí, no puede ser, no entiende, verso 23. Entonces volviéndose, no me seas tropiezo, yo tengo que morir. Es más, y ahí viene la siguiente enseñanza. ¿Quién más tiene que morir? No solamente Cristo, sino ¿quién más tiene que morir? Verso 24, el siguiente, diciendo, entonces Jesús dijo a ¿quiénes? A todos los que quieren seguirle a Él, a sus discípulos. Aquí hay discípulos, aquí seguimos a Cristo, a ver, levanten las manos. ¿Seguimos a Cristo o no? Aquí hay discípulos, ¿no? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿y qué dice? Él acaba de anunciar su muerte, pero no basta eso, sino anuncia también la muerte de sus discípulos, diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Verso 25, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿no? la perderá. Verso 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo, ¿no? y pierde su alma? ¿O qué recompensa? O sea, directamente unido aquí su anuncio de muerte con también el anuncio y la declaración de tu muerte. Bueno, eso ocurre en Juan y bueno, en Mateo también, que suertudo pastor. Vayamos a Marcos, capítulo 8. No es aquí, digamos, algo un poquito sacado fuera de contexto. Estamos justamente en el contexto del anuncio de la muerte de Cristo y anuncia al mismo tiempo lo que debe pasar en tu vida, en la vida de la persona que cree en Él. Marcos capítulo 8, verso 31. Donde otra vez Jesús comenzó a enseñarles, ¿no? El Hijo del Hombre debe padecer mucho, ser desechado, ¿no? y muerto y resucitar después de 3 días. 32. Esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte, comenzó a reconvenir, le dice, no te pasa, ¿qué te pasa? ¿No? Entonces no estaba de acuerdo. ¿Qué ocurre? Verso 33. ¿No? Entonces hablándole, explicándolo de nuevo, Pedro, no es así, quítate de mí, Satanás. Es más, anuncia algo más, verso 34, no solamente yo debo morir, sino 34, llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es el contexto. El anuncio de la muerte de Cristo declara también la muerte de los que quieren seguirle a Él. Y para que completemos, Lucas 9. Bueno, pastor, tal vez a medias tiene razón. Bueno, Juan, Mateo y Marcos. Pero Lucas, si Lucas dice también así, entonces le creo, pastor. No me crees a mí, cree en la palabra del Señor. Amén. Mira lo que dice Lucas 9, verso 21. Pero Él les mandó a que nadie dijese esto, encargándoselo rigurosamente. Verso 22.
Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, sea desechado por los hombres, por los ancianos, ¿Y qué va a pasar? ¿Qué tiene que pasar con Cristo? Que sea muerto y resucite al tercer día. Verso 23, siguiente. Y decía a todos. ¿A cuántos? Ahora es a todos. Mira, Mateo dice a sus discípulos. Marcos dice a los discípulos y a la gente. ¿Y ahora a quiénes? A todos. Dile a que está a tu lado. A todos. Todos los que creen en Él, todos los que quieren seguirla a Él. Mira, Lucas, como es griego también, Lucas no era judío, Lucas era gentil. Él dice ahora ya para todos. Él tiene la mente a más, no solamente para los judíos, pero para todos. Amén. Es decir, tú y yo incluidos. Y decía a todos, Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo y tome su cruz cada día, sígame. Cristo tenía que morir en la cruz, pero al mismo tiempo tú también debes tomar tu cruz. Amén. Y fíjense, Jesús no está dando aquí cualquier enseñanza, está a punto de morir, faltan unos días, 5 días faltaban para que Él muera en la cruz. Es la última semana. Jesús está diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y dice, de cierto os digo, si el trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Y nos invita a nosotros a morir también. ¿Me estoy explicando? Obviamente, Cristo murió, digamos, en todo sentido por nosotros. ¿Me explico? Cristo murió en todo sentido por nosotros. Hasta físicamente, etcétera, etcétera. No voy a pensar, bueno, entonces me lanzo frente al camión, ahorita voy a morir por él, ¿no? O sea, pues no sé, no sé, no está hablando, sino de negarse, de morir a nuestra vieja naturaleza, de morir a nuestros entendimientos, o sea, de morir a lo que nosotros somos y de vivir Cristo, según lo que dijo Pablo. Ya no vivo yo, él había entendido el Evangelio. El Evangelio no solamente es la muerte de Cristo, sino es también la muerte del que cree en Él. ¿De dónde sacan todos estos falsos predicadores de las falsas promesas y de las prosperidades y del bienestar? ¿De dónde sacan esa la palabra? Cuando Cristo muere por nosotros, Él espera también que nosotros le sigamos a Él y que morimos también, que nosotros nos neguemos a nosotros y que podemos realmente establecer nuestras vidas. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo ahora lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Amén. Termina aquí, verso 24. Tome su cruz cada día y sígame. Y da razón Jesús incluso. O sea, basta ya decir, verso 23, el mandato. Él nos ayuda incluso. ¿Por qué tiene que ser así? Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? Similar a lo que decía Juan, ¿no? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Y verso 25. Porque ¿qué aprovecha el hombre? ¿Qué buscas en esta vida? En otras palabras, dice Jesús. ¿Qué estás queriendo aprovechar de esta vida? ¿Qué decía Pablo? De cierto, nada hemos traído de este mundo, nada llevaremos de este mundo, ¿no? Esos pobres faraones se recuerdan, ¿saben por qué existen estos grandes pirámides? Porque tenían esta falsa creencia de poder llevar sus riquezas cuando se mueran. Alguien decía, la caja del muerto no tiene bolsillos, no tiene cajones. Pero los egipcios hacían así, ¿no? Los faraones, ¿no? Eso eran al final tumbas. Cada pirámide representa que un faraón había muerto. O una reina había muerto. ¿Y qué había adentro? Riquezas, pues. Hasta sus esclavas y sus siervos, todos tenían que entrar ahí. Y ahí morían con él. Interesante, ¿no? Entonces, y hay toda la riqueza. ¿Por qué? Porque creían que se lo van a llevar todo. Pero ¿cómo llegaron a la muerte? Pues vacíos y desnudos como todos. Como dijo ahí en la muerte todos seremos igual. Faraones, reyes, esclavos, libres, pobres, ricos. En la muerte, ¿qué pasa? Todos es igual para todos, ¿no? Por eso Jesús dice, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye a sí mismo? Verso 26 termina. Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la de su Padre y los santos ángeles. ¿A qué nos está llamando el Señor Jesucristo? Con el anuncio de su muerte. Que nosotros también podemos creer en Él, pero de tal manera que dependamos de Él. Que no vivamos mi vida y yo busco a Jesús porque quiero algo bueno en la vida, sino que nosotros podemos entregar nuestras vidas
a Él. Pues vamos a Juan. Vamos a finalizar lo que dice Jesús aquí, porque no termina aquí todavía en el verso 25. Una cosa es que nosotros debemos entregar nuestra vida también. Y es interesante esos contrastes que el Señor Jesucristo hace. Dice en el verso 25 de Juan 12, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida, la encontrará, la guardará. ¿Ven este contraste acá? Tú aborreces la vida y tendrás vida eterna. Si tú amas la vida en este mundo, no tendrás vida eterna. Siguiente contraste, verso 26. Y no solamente, pues, yo aborrezco mi vida, yo vivo para Cristo. Pero ¿en qué se tiene que traducirse? No solo decirlo. ¿Acaso es hablarlo nomás? ¿Acaso es hablar, como decimos, boca para afuera, ¿no? 10 para afuera, ¿no? Entonces hablan, ¿no? Hay que hablar mucho la palabra del Señor, por supuesto, pero tiene que haber también consecuencias reales, palpables, medibles. Amén. ¿Y cuál es esta consecuencia medible? Dice en el verso 26, si alguno me sirve, de servir está hablando. Dile que está a tu lado, tú has sido llamado a servir a Cristo. Claro, a negarnos y a vivir para Cristo, ¿no? A morir a nuestra naturaleza, pero también hemos sido llamados a servirle. Y dice, si alguno me sirve, sígame. Es otro, seguir a Cristo. Hay que servir a Cristo y hay que seguir a Cristo. Hay que aprender de Él. Hay que ser discípulos. Otra palabra es alumno, aprendiz de Cristo. Hay que conocer a Cristo. Más adelante en Juan 17 explica el apóstol Juan, bueno, el Señor Jesucristo, pero él lo escribe diciendo, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer a Dios y conocer al Señor Jesucristo. Lo pueden leer en sus casas, Juan 17, ¿no? Entonces, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Como ya dije en otros momentos, cuando tú sirvas al Señor, Dios no es un olvidadizo que se olvida de lo que tú has trabajado y has servido para el Señor. Cada vez que tú le obedezcas, cada vez que tú sacrificas para el Señor tiempo, dinero, recursos, tu vida, tus manos, tus talentos, que tú lo entregas al Señor y sirvas al Señor y a las personas, el Padre le va a honrar a esta persona. Amén. Recuérdense del libro de Esther, cómo este hombre Mardoqueo estaba sirviendo, estaba salvando al rey Artajerjes. Su vida había salvado. Tenía un complot para matarlo y Mardoqueo impidió la muerte del rey Xerxes y le honró. Amán pensaba, yo voy a ser ahora honrado, ¿no? Pero la honra era para su verdadero siervo que le salvó la vida, para Mardoqueo, ¿no? Pero bueno, ese es otro momento, otra historia. Pero lo importante es, si servimos a Cristo, vamos a tener una vida en honra. Y el contraste sería, si no servimos a Cristo, no va a haber honra. Si seguimos a Cristo, vamos a vivir entonces en su presencia. Si no seguimos a Cristo, si no solamente queremos nuestra vida, no vivimos en su presencia. Podemos imaginarnos muchas cosas. Dios está conmigo todo el tiempo. Perfecto, cree lo que quiere. O sea, cada uno está libre para creer en su mente lo que desea. Pero nosotros, el que quiere seguir a Cristo, va a ajustarse a lo que dice la palabra, ¿o no? La palabra dice claramente, con quienes está Cristo, con quienes está Dios. Los que siguen a Cristo. Los que aprenden de Cristo, los que quieren vivir para Cristo, quieren servir a Cristo, quieren vivir para los demás, para servir también. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Verso 27. Vuelve Jesús con la enseñanza a su propia muerte. Inició con su muerte, pasa a la muerte nuestra, de los que amamos a Cristo, y vuelve con la enseñanza a su propia muerte. Diciendo en el verso 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y Jesús reconoce, mas para esto he llegado a esta hora. ¿Qué quiere decir? Jesús reconoce, uno, no es fácil. Dile a que está al lado, seguir a Cristo no es fácil. Para Cristo no era fácil seguir al Padre, ser un discípulo del Padre. No es fácil.
Él había recibido el mandato de morir por nosotros y Él se ha hecho obediente. Amén. Le gustó, o sea, le encantó, o sea, le estaba feliz, digamos así, hablando hormonalmente, estaba feliz Jesús. ¿Qué dice la palabra? Mi alma está turbada. Y no solo en el jardín Getsemaní, donde realmente, como Lucas describe, que incluso sangre salió por su frente, ¿no? Cuando estaba orando. Sino ya aquí, ya se dé cuenta, faltan días nomás ya. Es como nosotros, ¿no? Cuando faltan un tiempo todavía, como que, bueno, ya hay tiempo todavía, ¿no? Pero si pasan ya días, wow, ya está cerca. ¿Sí o no? Ya está cerca. Mi alma está turbada. Pero Jesús dice aquí, ¿pero qué voy a responder? ¿Qué voy a decir a esto? Padre, sálvame de esta hora. Sálvame de esto. Padre, no quiero. Ayúdame, Padre. No permitas que yo muera en la cruz. Jesús dice, no, esa no es mi oración. ¿Por qué? Porque para eso he venido, dice Jesús. Yo he venido para morir por ellos. Amén. Yo he venido para dar mi vida por las personas. Yo he venido para dar mi sangre, para que puedan ser perdonados, para que puedan ser restaurados, esta relación correcta y verdadera con Dios. Para esto he venido, reconoce Jesús. Anteriormente siempre decía Juan, no ha llegado su hora todavía. Ahora observa Jesús, ahora llegó la hora, ahora es el momento. Ahora voy a pedir que me salve el Padre de esto. No, para eso he venido, para morir en la cruz. Amén. Y que termina Jesús orando, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado, el nombre del Padre, y lo glorificaré aún más. Bueno, ese sea otro momento. Pero aquí pide Jesús, Padre, glorifica tu nombre. Seas tú glorificado, quiero hacer tu voluntad. Eso hace Jesús. Como Jesús siempre podía, aún frente al sufrimiento, aceptarlo, recibir este reto y decir, sí, voy a hacerlo. ¿Cómo ha podido llegar a ese punto donde nosotros necesitamos llegar también? Porque no buscaba su propia honra, porque no buscaba su propia gloria. Él llega a este punto de recibir su muerte y de decir, sí, voy a morir, porque estaba mirando, quiero glorificarte, Padre. Tu nombre, Padre, sea glorificado. Y es una enseñanza directa para el discipulado. Es una enseñanza directa para nosotros. Si Cristo murió por ti, tú también has sido llamado a morir por Él. Si Cristo sufrió por ti, tú también, yo también he sido llamado a sufrir por Él. No porque lo buscamos, sino porque cuando Dios permite las cosas, ahí debemos nosotros glorificar en estos tiempos también a nuestro Señor. Y debemos servir al Señor, debemos seguir a Cristo. Amén. Yo creo que la vida, si no la entregamos a Cristo, si nosotros buscamos la buena vida en Cristo solamente y no entendemos el Evangelio, que es la muerte de Cristo, pero también implica mi muerte para Él, si no comprendo eso, si no entiendo eso, entonces mi vida cristiana no va a ser de gloria, no va a ser de honra. ¿Me explico? El Señor Jesucristo dice aquí, el que aborrece su vida, este va a recibir vida eterna. El que me sigue, a esta persona va a estar conmigo. El que me sirve, el Padre le va a honrar. Otros que no quieren esto así, sino buscan y seguirán predicando otro evangelio falso, del bienestar y de la prosperidad y de un montón de cosas. Pero al final, queridos, el que entrega su vida a Cristo, el que sirva a Cristo, el que siga a Cristo de verdad, este va a tener vida eterna. Este va a estar en la presencia de Cristo y este va a ser honrado por el Padre. Pero si nosotros solamente buscamos amar la vida en este tiempo, buscar nuestra vida acá, no servir a Cristo, no servir a las personas, seguir nuestro propio destino, podemos llamarnos cristianos. Pero nuestra vida sería sin gloria, sin honra, o como otros dicen, sin pena ni gloria. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, por esa tu palabra. Nuevamente reconocemos aquí realmente, aquí este noveno desierto, no había sido cualquier enseñanza que, veré, sino había sido realmente algo importantísimo en seguirte a ti, Jesús. Ser genuinos y verdaderos discípulos tuyos, Cristo. Te damos gracias porque has muerto por nosotros.
que nos has salvado en la cruz. Has derramado tu sangre por nosotros. Qué importante es entender cómo tus discípulos, casi todos, murieron similarmente a una muerte violenta como tú, Jesús. Y qué honra y qué gloria van a recibir, no porque han buscado la muerte, sino que fue en esas circunstancias que te sirvieron, te siguieron a ti, te obedecieron la ley de Dios antes que a los hombres. Por eso van a tener esta vida de gloria y de honra. Pero permítanos a nosotros, Padre, por tu Santo Espíritu, también comprender de amar menos nuestras vidas y amar tu vida, tu voluntad, tus propósitos para nosotros mucho más aún, Señor. Qué interesante que somos llamados por ti, Señor, los que creemos en ti, de aborrecer nuestra vida, para guardar nuestra vida para la eternidad. Qué interesante que hemos sido llamados a negarnos a nosotros para recibir tu enseñanza y tu palabra, Señor. Señor, te pedimos que tú puedas fortalecerte en nosotros. Reconocemos aún esta mañana una vez más, no es por fuerza humana, no es porque yo ahorita me voy a ajustar, sino porque dependemos de ti y te pedimos, Señor, que tú cambies nuestro corazón, que tú transformas nuestro ser, que dejemos de buscar nuestra honra y nuestra gloria y busquemos tu gloria y tu honra, Señor. Los que buscan tu gloria y tu honra, tú a estos los vas a honrar también. Al final nuevamente nos damos cuenta, es una cuestión de honra. ¿A quién honramos con nuestra vida? ¿O a nosotros o a ti, Jesús? El mundo dice, es una pérdida de tiempo. Pero nosotros decimos y reconocemos y creemos, es para buscar tu honra. Aleluya, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Buscamos tu honra, buscamos tu gloria, Señor. Permítanos, Señor, a nosotros cada día tomar nuestra cruz, morir, negarnos, como dijo Juan el Bautista. Él debe crecer, Cristo debe crecer en mi vida y yo debo menguar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.